Como primera medida, debemos afirmar que nuestro Código Civil, en su versión original, lo que hacía era vedar la posibilidad de los PH en su existencia. ¿Por qué? Porque basado en el principio de superficie solo cedit, era imposible pensar en que distintos propietarios sean dueños de las distintas propiedades en un mismo piso. Pero ¿qué pasó? La realidad y la creación de grandes pisos en altura hizo que esto se viera modificado y se sancionara la ley 13.512 de propiedad horizontal. Actualmente nuestro Código Civil legisla esta figura y la define en su artículo 2037 cuando establece que la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, otorgando a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece el Código y el respectivo reglamento de la propiedad y administración. Esta definición justamente nos va adentrando en dos cosas muy importantes de este derecho, los cuales son que para que nazca se tiene que dar una afectación de este inmueble como propiedad horizontal a través de una escritura pública y asimismo un reglamento de copropiedad y administración. Una vez que esta escritura es realizada y el reglamento también y son inscriptos en el registro de la propiedad, es que nace el estado de propiedad horizontal. Este reglamento de copropiedad y esta escritura pública deben contener los aspectos fundamentales, ya que son los que nos permiten diferenciar las partes comunes y las partes privativas de este edificio, y además es donde se ve reflejada la voluntad de afectar el mismo a la propiedad horizontal. Si vamos a analizar las partes del derecho de propiedad horizontal, como primera medida debemos mencionar al consorcio, que es aquel que se compone del conjunto de propietarios de las unidades funcionales. Este a su vez se compone de varios órganos, los cuales son el Consejo de Propietarios, la Asamblea y el administrador propiamente dicho. Con respecto a una segunda parte podemos mencionar a los propietarios, dentro de los cuales lo más importante es remarcar que los mismos en su derecho de propiedad horizontal tienen derechos, obligaciones y prohibiciones. La principal derecho que tienen es que ellos son propietarios de la parte privativa de su unidad funcional, es decir, que pueden hacer las modificaciones o gozar de su derecho como mejor lo dispongan. Dentro de las obligaciones, la principal es que deben contribuir al gasto del edificio y a las expensas comunes y extraordinarias que sean dispuestas por el administrador. Y las prohibiciones es que no pueden darle un uso distinto ni abusivo a las propiedades. Con respecto al Consejo de Propietarios, sus integrantes deben ser elegidos por la Asamblea y ser consorcistas, y las principales funciones tienen que ver con llevar adelante las tareas administrativas y contables del edificio. Y por último, el administrador es el representante legal del consorcio y lleva adelante la voluntad de los propietarios. Es una figura muy importante, ya que es aquel que va a llevar adelante todas las relaciones del consorcio con el exterior y con sus órganos. Cuando hablamos también de algo muy importante en el PH es la división de las partes comunes y las partes privativas. Las partes privativas son las unidades funcionales que le pertenecen a cada propietario en particular y todo lo que hay dentro de los muros divisores, es decir, las puertas, ventanas, balcones, todo eso pertenece a la parte privativa de cada propietario. Asimismo, el reglamento de copropiedad y administración puede establecer otras partes distintas. Si nos hablamos de las partes comunes, es el que hacen al uso común de todos los propietarios, como pueden ser, por ejemplo, el frente, los cimientos o una pileta. Algo muy importante a la hora de hablar del PH es que las decisiones son tomadas mediante el consenso, ya que, por ejemplo, si se busca modificar alguna parte en común, debe ser aprobado por la mayoría de los propietarios y, por ejemplo, si lo que se busca hacer es un cambio radical o, por ejemplo, elevar un piso más la altura del PH, esto requiere la unanimidad de todos los propietarios. Por último, nos queda analizar otro elemento muy característico de este PH, que es el reglamento de copropiedad y administración. Este reglamento de copropiedad y administración es muy importante, como ya lo dijimos, porque ahí es donde se da la voluntad de someterse al régimen de PH, es de naturaleza contractual, debe ser inscripto en el registro de la propiedad, ya que se realiza además mediante escritura pública y solo podrá modificarse mediante resolución tomada por consenso de todos los propietarios.